Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Sean ustedes muy bienvenidos a la Simibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Hoy con esta emisión cumplimos 100 programas de Semiactualidad. Gracias por estar con nosotros. Es usted muy amable de hacer posible estas emisiones en las que tengo el gusto de acompañar siempre a Tere Aviña. Y con ella comenzamos el programa número 100. Compartiendo buenas noticias con Semiactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Semiactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Crean estudiantes del Instituto Politécnico Nacional una red de 8 sensores sísmicos que podría fortalecer el monitoreo y la prevención de riesgos por terremotos en la capital del país. El auge de motocicletas acelera la movilidad en México, pero también los riesgos y los accidentes con un aumento significativo de lesiones y muertes por colisiones viales. Platicaremos con Roberto Remes, quien desde su experiencia en urbanismo y movilidad nos ayudará a entender qué cambios se requieren para reducir los riesgos viales y mejorar el espacio público. Pero antes vamos a las explicaciones de Tere Aviña. Adelante, Tere. Gracias, Rafa. Y aquí en este programa número 100 de Semiactualidad entramos en contexto. Con Semiactualidad. El auge de las motocicletas en México no es casual. Se ha vuelto el vehículo más accesible para moverse en ciudades congestionadas, reducir tiempos de traslado y sobre todo generar ingresos a través de servicios de reparto y mensajería. Para miles de personas, una moto representa movilidad inmediata y una alternativa frente al costo creciente de los automóviles. Sin embargo, ese crecimiento acelerado también está dejando una factura visible: el aumento de siniestros viales con consecuencias graves. Le doy un dato. A nivel nacional, las muertes de usuarios de motocicleta por accidentes viales aumentaron 52.3% entre 2018 y 2023, pasando de 1.890 a 2.878 fallecimientos. Este fenómeno no solo se mide en pérdidas humanas, también se refleja en la presión al sistema de salud, ya que los egresos hospitalarios por este tipo de incidentes prácticamente se duplicaron, según reportes citados en el reciente informe de Salud Pública sobre la situación de la seguridad vial. En Ciudad de México, la tendencia es igual de contundente. En el primer trimestre de 2025, por ejemplo, los motociclistas concentraron 46.8% de las personas lesionadas por hechos de tránsito. Esto significa 4.050 de un total de 8.659 casos. Además, recientemente los motociclistas han encabezado las muertes en el lugar del accidente, alcanzando participaciones superiores a 40%. En contraste, aunque los automóviles siguen involucrados en una gran proporción de choques por volumen de circulación, el perfil de riesgo es distinto. El conductor, viaja con carrocería y sistemas de protección, mientras que el motociclista enfrenta el impacto prácticamente a cuerpo abierto. Esto explica por qué, aun cuando hay accidentes en ambos casos, la moto tiende a concentrar lesiones más severas, como fracturas, traumatismos e incluso discapacidad. Para concluir, el auge de las motocicletas se mueve entre dos fuerzas:
la promesa de movilidad eficiente y el riesgo de una crisis de seguridad vial, especialmente donde persisten exceso de velocidad, poca capacitación y uso incompleto del equipo de protección. Ya estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña Roberto Remes, quien es politólogo, urbanista reconocido por su activismo y su enfoque en políticas públicas de ciudad. Él desde 1993 ha impulsado proyectos de análisis sobre movilidad, espacio público y urbanismo sostenible, combinando consultoría, servicio público y divulgación. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues tengo el gusto de conversar con Roberto Remes, quien es urbanólogo, y su especialidad dentro del análisis de las ciudades es la movilidad. Todos en una ciudad nos movemos, algunos a pie, otros en bicicleta, otros en scooter, otros en patines y otros en motocicletas. También hay automovilistas, también hay. A ver, ¿qué nos pasa en esta ciudad? Y esta no lo dice usted, lo digo yo, con esta plaga insoportable de las motocicletas. Yo me preguntaría, ¿qué es lo que los hace plaga? Es decir, cualquier modo de transporte que no nos guste o que no nos guste cómo se comporta, o cómo se comportan algunos, también podría ser. ¿Y para qué sirve una motocicleta? ¿O para qué sirve una bicicleta? ¿O para qué sirve un automóvil? Entonces, si vamos hacia atrás, ¿para qué sirven las cosas? Es, yo quiero ir de A a B. ¿Qué necesidades tengo? Oye, es que voy a llevar 3 cajas. Ah, bueno, usa el coche y van las 3 cajas en la cajuela y se entiende perfectamente. Oye, voy a ir yo solito a trabajar. Ah, entonces utilizar un vehículo colectivo o utilizar un vehículo ligero puede ser más funcional. Ahora, voy a ir al trabajo en motocicleta y voy a ir esquivando y me voy a meter en sentido contrario en las últimas 2 calles y luego me trepo a la banqueta. Ah, entonces aquí ya tenemos un problema de convivencia y de respeto. Y lo que tendríamos que construir es, movámonos de la manera más ligera posible. Es decir, el coche sí sirve para algunos tipos de viaje, personas con discapacidad, adultos mayores, niños pequeños, muchos bultos, etcétera. Pero eso no nos da derecho a la velocidad. Eso no nos da derecho a la prepotencia, al insulto, al aventar el coche. O si solo me voy a mover yo, probablemente opciones más ligeras, colectivas o individuales, pero más ligeras, pueden funcionar. Y tratar de generar una convivencia común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por inercia, todo el mundo está compitiendo por el espacio. Y cuando tiene un vehículo que se puede meter por lugares más estrechos, que es el caso de la motocicleta, pues empiezan a ocurrir primero lo que le llaman los filtros, filtrar, ¿no? Entonces que se meten entre los coches. Pero luego se va sumando conductas. A ver, por ejemplo, a veces el correo va en la banqueta en sentido contrario o algo así, dejando cartas. Pero el correo tiene que ir haciendo una serie de rutas para dejar todas las cartas. Pero si lo hace a baja velocidad, a lo mejor es una forma de convivencia específica de lo que hace el correo. Oye, pero el de la pizzería, no, el de la pizzería solamente va a un destino, ¿no? Entonces, ese tendría que ser mucho más respetuoso. ¿Qué pasa cuando alguien es respetuoso de la conducción? En el coche, en el microbús, en el autobús, en la bicicleta. El de atrás no lo es, ¿no? O sea, a mí me ha tocado que alguien de otra bicicleta me insulte o me cuestione por ser prudente, ¿no? Por bajar la velocidad cuando viene un peatón, etc. Entonces, lo que me parece tenemos que construir es un entorno de respeto y ya no es tanto el modo de transporte el que funciona mal, sino que en realidad no estamos construyendo un entorno de respeto en ningún lado. Decía usted hace un momento, ¿para qué nos sirve la motocicleta? Bueno, la motocicleta sirve, como diría Perogrullo, para andar en motocicleta. Y es un medio de transporte tan peligroso que hay en promedio 2 muertos a la semana. Entonces, en ese sentido, digo que es una plaga porque produce muerte de sus propios usuarios. Si no hay reglas para conducirse, sin duda. Pero claro que no hay reglas para conducirse porque en este país no hay reglas para nada. ¿Y por qué va a haber reglas para la circulación de vehículos
no ha habido Que no sean coches, ¿no? en mucho tiempo, y particularmente estamos enfrentando un deterioro. Si ya no teníamos un gran respeto por el reglamento de tránsito, estamos enfrentando un deterioro, y como ese deterioro ocurre con mayor uso de la motocicleta, precisamente porque se abarata, porque está disponible en todos lados, Claro. pues entonces sí estamos en un problema como sociedad, y ciertamente ha subido la mortalidad en incidentes de tránsito en general y en específico en la motocicleta, ¿no? Yo leí hace poco una estadística que me pareció terrible, muy preocupante, y decía que los accidentes de motocicleta se han convertido en la tercera causa de muerte entre jóvenes después de las enfermedades infecciosas, y a los jóvenes no tanto les dan las cardiovasculares porque tienen 30 años o 35. Están tapadas las arterias. Todavía no les da tiempo de que se les atrofie el sistema circulatorio, pero la violencia criminal, la delincuencia y los accidentes de motocicleta son causas de muerte frecuente entre los jóvenes mexicanos. Una de las situaciones que estamos enfrentando con el auge de la motocicleta es que en muchos casos el primer vehículo motorizado que conducen es la motocicleta. Es decir, no hubo un aprendizaje, en México no hay un aprendizaje escolarizado o formal de manejo. O sea, en general te enseña el hermano, el tío, la mamá. Maneja el que ¿no? puede manejar. Maneja el que puede manejar y te enseña un familiar o un amigo. No una escuela, ni hay un curso de 6 meses, ni hay un examen de manejo súper estricto como hay en otras latitudes. Pero además de eso, si tu primer vehículo es la motocicleta, si tu relación con la velocidad es muy distinta que si el primer vehículo es con protección. O sea, a lo mejor los mismos 40, 50 kilómetros por hora que podrías manejar en un auto en una avenida, el límite en las avenidas es de 50, en la motocicleta 50 por hora cuando acabas de aprender a manejar son mucho más peligrosos que en un automóvil. Te puedes hacer más daño a ti mismo en el automóvil a terceros. Entonces, pues sí, hay un gran problema porque tu primer vehículo motorizado que manejas es una motocicleta, y también una de las cosas que suele ocurrir es que un conductor inexperto en su primer año tiene muchas más probabilidades de tener un incidente de tránsito. El problema es que tener ese incidente de tránsito a bordo de un automóvil es menos peligroso En la que moto la motocicleta. puede ser fatal. Bueno, Y estas son las buenas nuevas. Simi Actualidad. Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura desarrollaron la red acelerométrica del Instituto Politécnico Nacional, una red de 8 sensores sísmicos en la alcaldía Gustavo Amadero que registra y analiza el ruido sísmico ambiental para distinguirlo de vibraciones humanas. Según los creadores de esta tecnología, permite esto consultar datos en tiempo real desde teléfonos móviles, fortalece el monitoreo urbano y apoya la prevención de riesgos sísmicos en Ciudad de México. Simi Actualidad. En Australia se llevó a cabo un estudio que confirma los beneficios de la música para el ser humano. Investigadores de la Universidad de Monash encontraron en poco más de 10,000 adultos mayores de 70 años que escuchar música regularmente se asocia con hasta un 39% menor riesgo de desarrollar demencia, comparado con quienes no la escuchan con frecuencia, además de una mejor función cognitiva y de memoria. Tocar un instrumento musical también mostró beneficios similares y ambos hábitos combinados se vincularon con una reducción de deterioro cognitivo. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Ahora vamos con Rafa y nuestro invitado. bien, continuamos esta conversación con Roberto Remes, que como ya le había comentado a usted, es un urbanólogo experto en movilidad en una ciudad como esta que tiene gravísimos problemas de movilidad. O sea, los millones de viajes por persona que se hacen en la Ciudad de México superan los 100 millones de personas viaje al día, si es que la estadística no ha cambiado mucho. 35 millones. 35 millones. Bueno,
35 millones de viajes en diferentes distancias. Entonces, esos 35 millones de personas que viajan, no quiere decir que sean 35 millones de personas distintas. Es una persona que hace 4 viajes, o una que hace 1. Pero, en fin, así es como lo miden los que hablan de la movilidad. Entonces, esto implica roces, fricciones entre unos con otros. Los carriles confinados limitan la circulación de automóviles y aumentan el congestionamiento de tránsito y, por tanto, la contaminación que los motores producen. Las motocicletas no se verifican y algunas tienen motores de 2 tiempos que queman al mismo tiempo la gasolina y el aceite. Y es una peste horrible, ¿no? Otras pura gasolina. Otras son eléctricas. Ya van hacia afuera, ya prácticamente no hay de las de 2 tiempos, ya queda muy poco. Porque sí, por eficiencia el mercado sí ha ido desplazando las que son de combustión interna, sí ya son de 4 tiempos y con la lubricación por separado. Y luego hay las eléctricas. Y las eléctricas son muy lindas. Y que empiezan en 5,000, 6,000 pesos, son unas cositas chiquitas. Y que por desgracia ni se ven ni se oyen. Porque como no suena el motor, de repente el automovilista no sabe de dónde salió. No la oyó venir. Claro, y en la gama de estos vehículos eléctricos, porque creo que esto ha sido muy notorio en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Que vienen particularmente de China y vienen con una amplia gama de características. Es decir, hay unas mini pickups, por ejemplo, motocicleta mini pickup, que le está haciendo muy funcional al comerciante. Entonces, pero al mismo tiempo no están entrando con reglas. Son como triciclos con una bandeja y ahí se pueden llevar las pizzas y lo que sea. Exacto. Y no desarrollan más allá de 40 kilómetros por hora, 50. Ajá. Es suficiente para lo que se necesita, ¿no? Exacto. Un accidente a menos de 30 debería de respetar la vida. En términos generales es poco probable, muy poco probable, que alguien muera en un accidente de menos de 30 kilómetros por hora. Cuando empezamos a subir de los 30 kilómetros por hora, empieza la peligrosidad. Y entonces, ahora, esa es la clave. Hay otras cosas horripilantes que no van ni siquiera a 40 kilómetros por hora, que a lo mejor van a 30, que son lo que en mi tiempo se llamaba el patín del diablo. Van en el patín del diablo unos chavos y unas muchachas jóvenes, todo, y se atraviesan por donde sea, y se suben y se bajan por donde quieran, y de repente se encuentran con un camión. Insistiría yo que tenemos que construir la convivencia. O sea, si la regla absoluta es la convivencia, el respeto a los demás, entonces, pues sí, eventualmente sí puedes circular en vehículos muy ligeros, que no pases de 30 kilómetros por hora, y no vas a tener mayor problema. Ahora, ese mismo vehículo lo subes a la banqueta, donde están saliendo de la escuela, cerca del mercado, cerca de la iglesia, cerca donde hay gente, y pues claro que te puedes terminar llevando a alguien. Si el día de hoy no, si lo vas a hacer diario, tarde o temprano, sí. Va a pasar. Un día de estos va a pasar. Claro. Entonces, ahora, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que apelamos a la convivencia civilizada, a la convivencia respetuosa, pero no somos un país altamente civilizado, ni somos un país notablemente respetuoso. Yo digo, a ver, ¿cómo podemos hablar de convivencia en un país en donde el sexenio pasado hubo 200,000 asesinatos contabilizados? Entonces, ¿cómo podemos ser violentos y crueles para unas cosas y comportarnos como si fuéramos suecos o daneses en otras? Pues no nos comportamos. A ver, digo, si los referentes de orden hablan alemán, porque a veces pensamos en el orden alemán, en el orden suizo, pero esos hace algunos siglos se llamaban los bárbaros. Algo pasó en esas culturas. Que los bárbaros se civilizaron. Los bárbaros se civilizaron. ¿Cómo se civilizaron? Yo no sé si fue a punta de trancazos
¿O fue que poco a poco entendieron la funcionalidad de las reglas? Ahora, tampoco, creo yo mucho eso, con todo el perdón, esto no es una discusión, Sí, claro. pero los bárbaros en Alemania en el siglo XX generaron 2 guerras mundiales. Por ejemplo. Entonces eso no Ahí, era... ahí hubo un aprendizaje a partir de tragedias, eventualmente. Bueno. Lo que creo yo es que como sociedad sí podemos caminar hacia el orden. No sé si vamos a tener un orden impecable. Es muy probable que no. Digamos razonable, ¿no? Pero razonable. Ahora, yo tengo una anécdota que generalmente comento cuando hablamos de reglas. Estaba yo visitando a unos amigos hace ya bastantes años y que vivían en Holanda, en Ámsterdam. No tenían coche, se movían en bicicleta, pero rentaban coche por hora, ¿no? Entonces hablaban a una aplicación y les liberaban un coche, como los hay también ahora. Y entonces fuimos a pasear y llegamos a un barrio que me querían mostrar y de repente veo que se está metiendo en sentido contrario. Entonces le digo, oye, ¿te estás metiendo en sentido contrario? Sí, eso no es problema en Holanda. Entonces me quedé, claro, no había nadie en la calle y él estaba llegando simplemente a mostrarme un barrio. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que eso sea visto normal en una sociedad ordenada? Es básicamente construir el respeto. Si yo construyo el respeto, claro que puedo decir, oye, en estas circunstancias sí se vale que me salga de la regla o en esta circunstancia no se vale que me salga de la regla. Es decir, no lo iba a hacer en el centro de la ciudad, lo iba a hacer en un barrio habitacional que estaba vacío en ese momento y que me estaba mostrando simplemente la arquitectura del barrio. Pero me pareció muy Y que significativo. no implicaba obviamente riesgo porque no había... Exacto, y que lo iba a hacer a baja velocidad, etcétera, y que nadie lo iba a sancionar porque era bien aceptado que cuando estás llegando a tu casa puedes echarte 50 metros a lo mejor en sentido contrario. Pero primero tienes que construir la regla general. Entonces me parece que podemos ser metódicos. Primero la regla y después las excepciones a la regla. Exacto. Aquí es al revés. Aquí vivimos en la excepcionalidad egoísta de que yo sí puedo. ¿Por qué? Porque yo traigo una Ducati y tú tienes un coche viejo y yo me puedo meter porque yo quepo. Es un problema casi de física, ¿no? El mérito de la física. Yo quepo por ahí, me meto por ahí. Entonces, circular se vuelve un riesgo por los dos lados, ¿no? Y la culpa siempre la va a tener el automovilista, que es el mal visto. ¿Por qué? Porque es el que va protegido. Sí, aunque en la práctica luego también cuesta trabajo lograr esas culpas, ¿no? Es decir, o sea, todavía hay un entorno como de protección que tenemos que resolver. O sea, sí ha habido muchos incidentes de tránsito en donde víctimas, motociclista, ciclista o peatón, no logran que les paguen. Leía una nota de una mujer que fue atropellada en silla de ruedas y lo único que pide es que me paguen la silla de ruedas. Y que dejen de decir que yo tuve la culpa. Y el ¿no? automovilista huyó, ¿no? Entonces, claro, todavía enfrentamos sí, ese bueno, tipo de hay veces cosas. que un automovilista choca contra un poste y le echa la culpa al poste. Pues, urbanólogo Remes, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, ya oyó usted. Cultura, civilización, respeto. Eso es todo, ¿no? Es la regla absoluta. El respeto. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.